Sí. Sí, Señor. Llena hoy, Señor, nuestra lámpara, Señor, de tu presencia, Señor, en esta noche. Con tu Espíritu Santo, Señor. Visítanos hoy, Señor, un día más, Señor, para ser testigos, Señor, de lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas, Señor. Visítanos, Señor, un día más, Señor. Te lo pedimos, Padre. Hoy, Señor, en esta noche, que sea tu presencia, Señor, en este lugar. Que sea tu aceite fresco, Señor, sobre nuestras vasijas. Que hoy, Señor, podamos ser llenos de tu presencia, Padre. Llénanos más y más, Señor. Llénanos más, Señor. Y ahí donde estás, pídele al Señor: quiero ser lleno, Señor, de ti. Quiero ser lleno de tu presencia, Señor. Quiero ser lleno, Padre, de ti. No deseo más, sino tu presencia, Señor. Espíritu Santo, que hoy pueda sentir ese toque tuyo, Señor, para poder engrandecer aquel que es sobre todo nombre, aquel que venció la muerte, aquel que es el que nos da la vida, el que nos da la salvación, la vida eterna. Es aquel al cual llamamos Jesús. Jesús, Señor, hoy queremos engrandecer tu nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre al cual se doblará toda la rodilla del que cree y el que no cree. Jesús, hoy que tu nombre sea exaltado en lo más alto de este lugar. Exaltar tu nombre. Sigue ahí adorando al Señor. Exalta el nombre de Jesús hoy, en esta noche. Dile: Señor, llénanos de tu poder, Señor, para exaltar tu nombre, Señor. Llénanos, Señor. Llénanos con tu Santo Espíritu, Señor, para proclamar, Señor, ser testigos, Señor, de que tú eres real, de que tú vives y reinas para siempre, Señor. Llénanos. Prepara nuestro corazón, Señor. Saca de lo más profundo, Señor, de nuestra vida todo lo que impide, Señor, servirte, amarte, Señor. Saca de nuestro corazón, Señor, lo que quiere, Señor, impedir hoy sentir tu presencia, Señor. Disponer nuestro corazón, Señor. Saca eso de nuestro corazón, Padre, en esta noche. Sácalo ahora, Espíritu Santo, porque donde está tu presencia, Señor, ahí hay libertad. Y hoy, Señor, queremos ser libres, Señor. Por eso hoy clamamos a tu presencia, para que llegues a este lugar, nos visites un día más, Señor. Y asimismo, Señor, poder salir de este lugar, Señor, de otra forma, Señor, de otra manera, Señor. Salir de este lugar, Señor, llenos de ti, para afrontar, Señor, todos nuestros retos, nuestra vida, Señor. Muchas gracias, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, un día más de estar aquí delante de ti, Señor. Padre, dispón nuestro corazón, Señor, dispón nuestra vida para escuchar tu palabra y tu mensaje, Señor. Aquí estamos, Señor, llenos de ti, Señor, sedientos de esa agua, Señor, sedientos de esa agua viva que eres tú, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos,
pueden tomar asiento. Oh, sí. ¿Cuántos vienen a alabar el nombre del Señor hoy? ¿Cuántos quieren exaltar ese nombre? Ese nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál nombre es? Jesús, ¿no? ¿Cuántos vienen a exaltar ese nombre? Amén. Bueno, mis hermanos, estoy de nuevo por acá, otra vez. Voy a compartir un mensaje que tiene como título: Nadie como tú. Nadie como tú, Jesús. ¿Sí o no? Y antes de empezar, vamos a mirar, a analizar. Vamos a hablar de una persona. No le podemos decir personaje, porque al decir personaje suena como farándula o algo así, ¿cierto? Personaje. Pero vamos a hablar, sí, de una persona como tal, y esa persona es Jesús. Me impactaba ahorita, mientras la alabanza, que todo era exaltar el nombre de Jesús, ¿sí o no? Y cuando pasan todas estas cosas, pues a mí me da, pues, de todo, como muchos nervios, porque cuando uno cuadra el mensaje, pues uno dice: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que tu pueblo escuche? ¿Sí o no? ¿Qué es el mensaje que tú tienes preparado para tu pueblo, para tu iglesia? Y el Señor, cuando colocaba en mi corazón Jesús, nadie como tú, Jesús, me ponía a analizar. Yo decía: este personaje, lo vamos a llamar así en esta noche, como ese personaje. Para algunas personas, el nombre Jesús, la persona de Jesús, el que murió en la cruz, no es muy digno de adoración. Nosotros, por lo que lo conocemos y le adoramos, pero para muchas personas Jesús no es como un personaje relevante. Para unos son amados, para otros Jesús es odiado, para otros Jesús es repudiado, menospreciado, indiferente. Inclusive Jesús puede ser una persona que no es nadie para otras personas, ¿no? Cuando yo analizaba ese tema y esa persona de Jesús, me ponía a analizar que una de esas personas pude haber sido yo. Para mí, Jesús era el símbolo en el cual nosotros nos burlábamos de él, lo criticábamos, no lo blasfemábamos. En mi pensamiento, cuando el Señor colocó este mensaje, hoy me ponía a analizar, gracias, el nombre de Jesús. Y para poder analizar Jesús, la vida de Jesús, podemos empezar desde el nacimiento de Jesús, ¿sí o no? Fue muy especial el nacimiento de Jesús, ¿verdad? ¿Sí o no? Ese nacimiento de Jesús, todo porque fue una promesa, ¿cierto? El nacimiento de Jesús ya estaba profetizado. De pronto, para las personas que estaban cercanas, pues si no conocían bien las escrituras, pues no. Es más, las personas casi no conocían las escrituras, las personas comunes, así como nosotros que tenemos la Biblia hoy aquí, que las podemos leer fácilmente. En ese tiempo ciertas personas eran los únicos que eran los estudiados y los doctos en la escritura, ¿cierto? ¿Quiénes eran? ¿Cómo se llamaban esos? Los escribas, ¿sí? Los fariseos, que esos fariseos se escucha, si uno como feo, como falso, pero eran las personas que estudiaban mucho la palabra. Ellos eran los encargados de conocer esa palabra. Nos podemos ir, digamos, todo ese tiempo de Jesús, el nacimiento de Jesús,
desde que la aparición del ángel a María, ¿cierto? Que iba a tener el Salvador, el Mesías, de ahí para acá su niñez, el crecimiento de Jesús, normal. ¿A qué edad Jesús empezó a hacer su ministerio? A los 33 años, ¿sí o no? En el momento, hasta esa edad, él ya empezó. ¿Cómo fue el llamamiento del Señor a empezar a hacer su ministerio? ¿Cómo fue? El principio del ministerio de Jesús empieza en el desierto, ¿no? Cuando fue tentado. Ahí fue lleno del Espíritu Santo y desde a partir de ahí, ¿qué empezó a hacer Jesús? ¿Predicaba, sí o no? ¿Cierto? ¿Amén o no? Durante todo ese tiempo nosotros empezamos a hacer todo ese recuento y toda esa historia de todo lo que hizo Jesús y cuando Jesús empezó a hacer su ministerio, empezó a hacer ya a cumplir el propósito que tiene el Señor con él, ¿no? De ir y empezar a ¿qué? ¿Qué empezó a hacer Jesús? A predicar, ¿sí? Jesús empezó a predicar, empezaba a hacer milagros, ¿sí o no? Empezó a hacer milagros asombrosos, sanidades, todas esas cosas, ¿sí o no? Y empezó a ganar ¿qué? Como fama, como popularidad, ¿cierto? Su nombre fue también exaltado, por eso cuando yo les decía al principio ese nombre Jesús, la persona como tal Jesús, para unos era amado, para otros no, ¿sí o no? ¿Por qué sería eso? ¿Ustedes por qué creen? Si todos esperaban el Mesías, todos esperaban a Jesús, todos esperaban el Salvador, y de repente aparece, y los primeros que empezaron a pelear con él, ¿quiénes fueron? Los estudiados de la palabra, ¿cierto? Ellos fueron los que empezaron a tener como como esa controversia entre las escrituras y lo que él decía, ¿cierto? Ustedes han leído esa parte cuando llega Jesús al templo y lee abre el rollo de la Biblia, o sea, prácticamente abre la Biblia y donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿sí? Y que desde ahí empezó, porque la gente, cuando pasó eso, la gente una vez dijo, uy, y él ¿sí la han leído o no? ¿Sí han leído esa parte? Esa parte a mí me parece el principio de la revelación de lo que es Jesús. Cuando cuando recordamos más internamente todo lo que hizo Jesús, sus milagros, las sanidades, todas esas cosas que hace Jesús, y uno dice, ¿por qué el nombre de Jesús? ¿Por qué Jesús como tal no es digno de adoración aún en este tiempo? ¿Cierto? Si Él hizo todo. ¿Ustedes no se han puesto a pensar eso? ¿Por qué, digamos, todavía los judíos esperan al Mesías? ¿Cierto? Aun cuando Él vino y Él habló y Él mostró, ¿qué hizo Jesús? Nos mostró que el camino ¿hacia dónde? Hacia el Padre, hacia Dios, ¿cierto? Él vino a cumplir muchas de las promesas que están escritas, ¿cierto? En Daniel, en Ezequiel, ¿cierto? En Isaías, todas esas promesas que estaban sobre Jesús, ¿cierto? ¿Amén o no? Entonces yo me ponía a pensar, ese nombre, ¿por qué causa tanto, en algunos repudio, en algunos asombro, ¿cierto? Y en algunos como decepción? Cuando yo les hablaba ahorita que de pronto una de esas personas que blasfemaba el nombre de Jesús, sí, era yo. Nosotros en el pensamiento que teníamos, nosotros no adorábamos a Jesús. Jesús era digno de burla. Jesús era un sacrificio, se puede decir, en vano, ¿sí? Nosotros no adorábamos a Jesús, no le dábamos la gloria, porque para nosotros Jesús era un profeta más, una persona que quiso ser Dios, que quiso ser alguien, y resultó fue crucificado. Y por haber hecho eso, pues le dieron duro. Eso era lo que nosotros pensábamos de Jesús, lo que yo pensaba de Jesús.
cuando conozco del Señor y empiezo a como a entregar mi corazón a Jesús, a darme cuenta quién era realmente Él, me di cuenta que esa persona a la cual nosotros blasfemábamos, criticábamos, juzgábamos, menospreciábamos, nos burlábamos, esa persona tenía mucho que ver con las cosas que yo estaba pasando, ¿cierto? ¿Por qué hago esta introducción? Esa es una introducción para que nosotros analicemos qué es Jesús, porque hay una parte que es la que vamos a leer ahorita, que es la que más me impacta. Nosotros estamos analizando a Jesús como unas personas naturales. Yo estoy dando mi ejemplo de una persona, se puede decir, sin Dios, ¿no? De lo que yo pensaba antes. Acá, pues, lógico que todos pensamos de Jesús como nuestro ¿qué? Nuestro Salvador, nuestro Rey, ¿sí o no? Nuestro todo, nuestro símbolo de adoración. Pero de pronto muchas, no sé, alguna persona que esté aquí o que esté conectado por las redes piense diferente de lo que es Jesús, ¿sí o no? Hay una parte muy importante que a mí primeramente me conmueve y me da, ¿cómo le dijera? Como si me llenara de expectativa. ¿Qué hubiera pasado antes de empezar? ¿Qué hubiera pasado si Jesús hizo todos esos milagros, ¿cierto? Jesús sanó, Jesús revivió muerto, ¿sí o no? Y dice que ahí en la Biblia hay muchos que no se escribieron más, pero que fueron muchísimos los milagros de Jesús, no fueron, uno se pone a leer los que están en la Biblia y dice, bueno, fueron como 25 más o menos, ¿sí o no? Los que uno puede leer o ahí, entonces, pero dice ahí que fueron muchos, que no se acaban de escribir los milagros que Jesús hizo. Cuando nosotros nos ponemos a pensar sobre ese Jesús, ¿por qué? Yo me hacía esta pregunta: ¿por qué servimos a Jesús? Y yo quiero que se haga esa pregunta: ¿por qué sirves a Jesús? ¿Sí o no? ¿Por qué le sirves? ¿Por qué estás hoy aquí? ¿Sí? Estás aquí, sí, porque tengo sed de Dios, porque quiero llenarme de Dios, ¿sí o no? Y quiero conocer más de Jesús, ¿cierto? Pero cuando leo esta parte que vamos a leer ahorita, es una parte que a mí me estremece, porque es una parte donde yo, como les decía ahorita, ¿qué pasaría si Jesús, hizo todos esos milagros, y llegó y de repente murió? ¿Sí? Y listo, crucificado y murió. Y podemos ir a visitar los restos como cuando de pronto uno va a visitar a algún ser querido, ¿sí o no? ¿Qué hubiera pasado? Y ya se hubiera quedado ahí Jesús. ¿Qué es lo que hace realmente que Jesús estruende todo lo que es el mundo? Lo remueva. ¿Ustedes qué creen que es? Porque Jesús resucitó, ¿cierto? ¿Sí o no? Si Él no hubiera resucitado, ¿qué hubiera pasado? ¿No hubiera quedado? Todo hubiera quedado como un profeta. ¿En ese tiempo había más profetas? Sí, habían personas, ¿cierto? ¿Qué hubiera pasado si entonces no hubiera resucitado? Inclusive la resurrección de Jesús es lo que da la certeza de que realmente Él sí es el Hijo de Dios, ¿sí o no? La parte que vamos a leer ahorita es eso. Él dice todas las cosas que le iban a pasar. Y Él dice, en la parte que vamos a leer, todas esas cosas se las digo para que cuando pasen, entonces ustedes se den cuenta de todo, de lo real o la veracidad de la palabra que Él estaba diciendo, ¿cierto? Y vamos a la palabra del Señor en Juan, capítulo 14. ¿Listo? Vamos a leer más o menos
desde el capítulo 12 hasta el capítulo 17 más o menos. Vamos a leer esos capítulos, ¿cierto? O sea, lo vamos a analizar. El capítulo 14, antes de empezarlo, el Señor, bueno, vamos a leerlo primero, mejor dicho. Dice la palabra del Señor. Yo tengo aquí una versión, la Nueva Traducción Viviente. ¿Listo? Dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugares más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. ¿Sí? Dice uno: no, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó. ¿Qué le contestó el Señor? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto, a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son más, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace sus obras por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos crean por las obras que me han visto hacer. Les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídame en cualquier cosa en mi nombre y yo la daré. Acá viene la promesa del Espíritu Santo, que es en lo que nos vamos a centrar. Si me aman, ¿qué dice? Obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y les daré otro abogado defensor, quien estará con quién, con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos. Vendré a ustedes dentro de poco y el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son ¿quién? Son los que ¿qué? Los que me aman, ¿cierto? Vamos a volver a leer. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. ¿Y por qué me aman a mí? Dice, y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. ¿Listo? Judas dice ahí, no el Iscariote, sino otro discípulo con el mismo nombre, le dijo: Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. ¿Sí? El que no me ama, ¿qué dice? No guarda mis palabras. Acá dice, el que no me ama, no me obedece.
Y recuerden, mis palabras no son más, lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Les digo estas cosas ahora, mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe el abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Recuerden lo que les dije. Me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me amarán, se alegrarán de que voy al Padre, quien es más importante que yo. Les he dicho estas cosas antes de que sucedan. ¿Para qué? Para que cuando sucedan, ustedes ¿qué? Crean, ¿cierto? Lo que estábamos hablando ahorita. No me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo, el que Él no tiene ningún poder sobre mí, pero haré lo que el Padre me manda para que el mundo sepa que ama al Padre. Vamos. Salgamos de aquí. Cuando leemos este versículo, este capítulo lo leímos. ¿Aquí qué está pasando? El Señor acá está prácticamente, ya está cercano a todo lo que ya iba a pasar, ¿cierto? Lo iban a capturar, ya, bueno, todo lo que nosotros ya sabemos, ¿cierto? Que lo iban a llevar, que lo iban a hacer ese juicio, y bueno, de ahí para adelante nosotros la crucifixión y todo eso. Esta parte, porque les digo que me causa como nervios, ¿sí? Porque el Señor acá nos dice la importancia de lo que Él es en nosotros, ¿cierto? ¿Amén o no? De la unión que nosotros tenemos que tener con Él. Cuando nosotros nos vamos a los capítulos anteriores, ¿sí? Digamos en el capítulo 13, que es el anterior, tiene como título Jesús lava los pies de los discípulos. Esa parte a mí me conmueve mucho, porque es el Señor. ¿Ustedes cómo ven eso? Como el Señor despidiéndose de sus discípulos, ¿no? Y el Señor hace un acto ¿de qué? De humildad, ¿sí o no? Hay una parte muy interesante que a mí me llama la atención siempre cuando hablamos de humildad para trabajar lo que es el orgullo, ¿sí? Y es cuando el Señor se quita ¿el qué? El manto, ¿cierto? ¿Sí lo han leído o no? O si no, lo leemos. ¿Sí? ¿Lo leemos? En el capítulo 13, Lucas 13, dice: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para que dejara este mundo y regresara a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. A mí me parece esa parte me conmueve mucho el amor del Señor por sus discípulos, ¿cierto? Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que lo traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y secarles con la toalla que tenía en la cintura. Ese gesto de Jesús a mí me parece muy especial, ¿cierto? Una vez nosotros hacíamos una representación sobre eso. Pues no lavábamos los pies. Una vez en Jóvenes hicimos un trabajo algo relacionado en eso, si los jóvenes se acuerdan. Un día nosotros llegamos y manchamos una silla de pintura, ¿sí? Entonces había una silla, ¿sí se acuerdan los jóvenes o no? Había una silla
vacía. Y entonces nosotros llegábamos con pintura y la tirábamos y la manchábamos, ¿sí? Y entonces a lo último llegaba una persona y la empezaba a limpiar, ¿cierto? Cuando nosotros hicimos esa representación en jóvenes, esa silla era una persona. Todas esas cosas de pintura era todos los pecados que nos ensucian nuestra vida. Y el que llegaba a limpiarla era Jesús. Cuando esa persona llegó a limpiar la silla, ¿ustedes cómo creen que limpiaba la silla? De pronto no sé si cuando a uno lo mandan a hacer oficio, ¿sí? Cuando a uno lo mandan a limpiar las cosas que uno llega y así, ¿cierto? Medio la limpia. Esa persona llegó con su amor y empezó a limpiar, ¿sí? Esa silla, quitarle la pintura. Cuando el Señor nos dio esa idea para jóvenes en respecto a eso, el Señor me llevaba a ese momento con que Jesús limpió los pies de sus discípulos. Y lo que el Señor me llamó siempre, y es un trabajo muy importante para trabajar uno el orgullo, y es la humildad, es eso. El Señor se quitó su manto de autoridad, lo colocó a un lado, se humilló y empezó a lavarle los pies. En ese tiempo, ¿ustedes cómo creen que serían los pies de las personas? Sucios, ¿sí o no? Allá en ese pueblo no hay zapato cerrado como tal, ¿sí o no? ¿Eran qué? Como sandalias, ¿sí o no? No existían medias, ni salón de belleza, me imagino. O de pronto, ¿sí? De pronto habría alguien que se dedicara a hacer manicure y pedicure, ¿no? Pero ¿cómo serían esos pies? ¿Sí o no? Eran hartos trayectos que tenían que caminar las personas, ¿sí o no? Por el desierto. ¿Ustedes qué creen que hace el calor cuando a los pies? El calor. Eso empieza, pues lógico, el desierto empieza a calentarse, ¿sí o no? Y eso genera, ¿qué? Ampollas. Entonces, ¿los pies cómo serían? ¿Bonitos? No, llenos de ampollas, ¿sí o no? Sucios, ¿cierto? Por ahí dijeron con uñas encarnadas, ¿sí? Se imaginaron ya los pies. Y el Señor Jesús se inclinó y empezó a lavar los pies. Y hubo un personaje ahí, ¿quién es? Que dice Pedro, ¿sí o no? Señor, tú no me lavarás los pies a mí. Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. ¿Será que Pedro era el que tenía los pies más feos y le dio pena? Yo me ponía a pensar eso, ¿sí o no? Porque el man dijo, uy, no, Jesús, no me lave los pies a mí, ¿cierto? ¿Será? Yo me pongo a pensar porque... Y él le dijo, no, tranquilo Pedro, nada más con que te laves los pies porque, ¿sí? Entonces dijo, no, entonces láveme todo, báñeme todo. Dijo, no es necesario. Más adelante lo pueden leer, ¿cierto? Esa humildad del Señor, yo digo, ese amor con el que el Señor quitó todo. Imagínense, el mismo. ¿Quién es Jesús? Por eso estábamos hablando. ¿Jesús es Dios? ¿Sí o no? Jesús es Dios. ¿Sí o no? Es Padre, Hijo, Espíritu Santo. O sea, ¿quién se inclinó a lavar los pies? Sus discípulos. En ese momento era Dios también, a través de Jesús. ¿Cierto o no? Amén. Estaba el mismo Dios lavándole los pies a sus discípulos con amor, de despedida. Un acto de despedida que el Señor tuvo. Ya después de ahí leemos más adelante, leímos eso y Jesús dice la traición. ¿Quiénes lo traicionaron? Judas, ¿sí o no? Pero también Jesús les dice la negación de Pedro. El Pedro que dijo, no, ¿sí o no? El que un momento en el capítulo 13, cuando estábamos leyendo que él dice, no, entonces lávame todo. Sí, yo quiero estar de parte contigo. ¿Sí o no? El Pedro que decía que para las que sea, que para donde fuera. Y dice una parte fuerte ahí que está en esta versión.
y es en el último versículo de Juan, del capítulo 13, dice: bueno, vamos a leer el 37, dice: pero ¿por qué no puedo ir ahora, Señor? Le preguntó. Estoy dispuesto a morir por ti. Jesús le dice: ¿morir por mí? Le contestó Jesús: Pedro, te digo la verdad. O sea, esto lo vamos a leer de esta forma, ¿sí? Para ver, para poder, porque a veces uno la lee. Vamos a volverla a leer. Dice, Pedro está hablando ahí, ¿sí o no? Entonces vamos a leer desde el 36 para leerlo bien, ¿listo? Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le contestó: ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. Pero ¿por qué no puedo ir? Pero ¿por qué no puedo ir ahora, Señor? Le preguntó. Estoy dispuesto a morir por ti. Jesús le dijo: ¿morir por mí? ¿Morir por mí, Pedro? Le contestó Jesús: Pedro, te digo la verdad. Así, o sea, imagínese esta escena. Pedro está ahí: Señor, pero yo quiero ir contigo, ¿por qué no puedo ir? Si yo voy contigo hasta donde quieras, ¿cierto? Y él dice: no, Pedro, donde yo voy tú no puedes ir, espérate un momento. Y él dice, y ahí dice: pero ¿por qué no puedo ir, Señor? Le preguntó: estoy dispuesto a morir por ti, ¿sí o no? Señor, estoy dispuesto a darlo todo por ti, Jesús, ¿sí? Estoy dispuesto a darte mi corazón, mi mente, toda mi vida por ti, Jesús. Estoy dispuesto a hacerlo, Señor. Desde que te conozco, mejor dicho, estoy dispuesto a hacerlo, ¿sí? Pedro le dice eso y le dice Jesús: Pedro, viejo, te digo la verdad. Te voy a decir algo, Pedro. Pon atención. Mañana, por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que no me conoces. Fuerte, ¿no? Uy, y me imaginé la cara de Pedro ahí: uy, pero no, Señor, no creo, eso nunca va a pasar. ¿Usted no cree que de pronto Pedro haría eso? ¿O Pedro qué haría? Y Jesús le dice: Pedro, fresco, hermano, deje la emoción, que yo sé que lo que tú me dices que me amas, no me amas. Y mañana, antes de que cante el gallo, tú vas a negarme 3 veces. Le vas a decir a las personas 3 veces, me negarás que no me conoces. Uy, fuerte, ¿sí o no? Eso, ¿qué sería? ¿Qué le diría? ¿Qué pasaría cuando le dijeran a uno eso? Yo diría: uy, no, pero tampoco, no, yo sí, de pronto Pedro diría: no, pero yo sí, todo lo que yo he hecho por Jesús y todo esto, claro, no, sí, no, ¿sí o no? Yo creo que se fue Pedro reflexionando. ¿O será que Pedro sí sabía que no amaba tanto al Señor? ¿Cierto? Puede pensar eso, piensa en eso. ¿Será que realmente amaba tanto al Señor? Él lo podía haber dicho de palabras, ¿sí o no? Como a veces de pronto nosotros decimos: Jesús, y te adoramos, y te exaltamos, y todo para ti, Jesús, y mi vida, mis pensamientos, y sí, Señor, deja eso. Uy, no, Señor, tampoco, no, Señor Jesús, tampoco, no, eso es legalismo. Ese es el diablo. Ese es el diablo que me está hablando a la mente para que yo deje esas cosas. ¿Sí? Ese es el diablo. ¿Cierto? Pero sí podemos decir: Jesús, te damos toda mi vida, Señor. Así como Pedro, yo te doy lo mejor, Señor, mi mente. Y a veces podemos orar: mi mente sea tu mente, Señor. Mis ojos sean tus ojos, Señor. ¿Sí? Mi corazón, que yo quiero sentir lo que tú sientes. Ora por tu hermano. Ora por la persona que te hace mal. Bendice al que te maldice. Bendícelo. ¿Sí o no? Uy, no. Deja ese orgullo. Deja esa altivez. ¿Sí o no? Sé humilde. Uy, no. No, pero es que la Biblia dice que seamos mansos, pero no mensos. ¿Sí o no? Mi pensamiento dice eso. ¿Sí o no? Porque para buscar excusas hay hartas. ¿Sí o no? Para salirse uno de las cosas, uno es fácil. Para justificarse el pecado de uno, hasta uno mismo se engaña, ¿cierto? A veces pasa eso y es difícil poder llegar a ese amor,
Imagínense, nosotros, puedo decirlo, nosotros tenemos algo a favor, se puede decir, como para no sentirnos como que, pues que nosotros no vimos a Jesús, nosotros no compartimos con Jesús. Estos discípulos sí, ellos estaban. Y antes de este capítulo, cuando leíamos en el capítulo 13, el Señor ora por sus discípulos. ¿Se han escuchado la oración que el Señor hizo por sus discípulos? Les dice: Señor, los que tú me diste, los cuidé. Ninguno se apartó. Solamente el que ya estaba estaba así. Bueno, digámoslo. Bueno, el que me traicionó, sí. Ese fue el único. Pero el resto, los que tú me diste, ahí están. Por eso digo que esta despedida del Señor, o sea, esta parte desde el 13 hasta el 17 en adelante, uno empieza a leer todas las cosas que le pasaron a Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús en ese momento, a partir de ese momento hasta la crucifixión, Jesús no se sintió solo? ¿Sí o no? Jesús le tocó sentir ya solo. Por eso cuando Él fue y Él sabe que entra a Jerusalén, ¿cómo entró Jesús a Jerusalén? ¿Sí la han leído? En Juan 12, anterior. Por eso les digo, nos vamos al capítulo anterior. Juan 12, en el versículo 12 dice la entrada, que eso es conocido, la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén. ¿Cómo entró? La gente le hizo, ¿sí o no? Arrancó las hojas. Ese no es el Domingo de Ramos. Bueno, la gente dice que ese es el Domingo de Ramos. ¿Sí o no? Entonces arrancaron las hojas de las palmas y recibieron al Señor y en el burrito. Esa fue la entrada triunfal de Jesús. ¿Y cómo fue la salida de Jesús? ¿Cómo fue? Con la cruz, camino de sangre. Una vez yo le dije a unos amigos, para escribir una canción de música como movidita, camino de sangre hacia la cruz. Yo le dije, voy a escribir una canción con ese título, camino de sangre hacia la cruz. Unos dicen, esa no es nada romántica, pero bueno. La entrada del Señor Jesús fue alegre, ¿cierto? Todos esperando al Mesías. Llegó el Salvador del mundo, chévere. Y empezaron, yo creo que la gente empezó a decir, el Jesús. ¿Y quién es Jesús? Venga, ¿y el Jesús quién es? No, usted no ha escuchado de Jesús. Mire, este man hizo esto y allá sanó, y qué tal, vamos a verlo. Y Jesús sana, y todos, chévere, vamos a ver a Jesús. Sí, Jesús. No, y que él es el Mesías, el Hijo de Dios. El nacimiento de él fue profetizado hasta por las estrellas y todo. ¿Sí o no? ¿Cierto o no? Y todos contentos, sí, vamos a mirar a Jesús. Cuando ven a Jesús, ¿cuál es el pensamiento de Jesús? ¿Cuál era el mensaje de Jesús? De amor, ¿sí o no? El mensaje de Jesús fue de amor. ¿Cierto o no? Cuando lo vieron la gente, pero este man ¿qué? Pues si nosotros queremos es un rey. Por eso todos pensaban que Jesús iba a hacer la revolución, ¿cierto? ¿Contra qué gobierno estaba allí reinando en ese tiempo? Roma, ¿no? Entonces, cuando vieron que Jesús imagínense este pensamiento de Jesús, todos esperando que Jesús iba a hacer la revolución, que iba a acabar ese reinado de Roma y todo, cuando Jesús dice, si te pegan en una mejilla, pon la otra. Y todos, no. Este pensamiento de lo que hablábamos nosotros en jóvenes. Cuando el Señor empieza a renovar nuestra mente, cuando el Señor empieza a transformar nuestra mente y nosotros empezamos a tener esa transformación y empezamos a entender, ahí es cuando empezamos a entender la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor. Cuando el Señor nos dice eso, ¿sí o no? Al que te pide, ¿qué dice? Dale, ¿sí o no? Y el que te dice que lleves una bolsita a una cuadra, ¿qué hace uno? Lleve dos, ¿sí o no? ¿Será que somos capaces de hacer eso? ¿Sí? ¿Será que el que le pide nosotros somos capaces de darle? ¿Sí? Eso es para que analicemos. Nos vamos a analizar hoy.
nos vamos a analizar hoy porque yo les dije al principio, ¿qué fue lo que les dije al principio? ¿Quiénes están aquí para adorar al Señor? ¿O algo así? ¿Qué fue lo que les dije al principio? ¿Ah? Uy, ¿Quiénes estamos acá para adorar al Señor, cierto? ¿Quiénes venimos a exaltar el nombre del Señor Jesús? Eso fue lo que les dije al principio, ¿cierto? ¿Quiénes venimos a exaltar el nombre del Señor Jesús? Y eso es lo que vamos a hacer hoy aquí. Vamos a salir exaltando el nombre del Señor Jesús. Este Jesús que en este momento se estaba despidiendo. Este Jesús que en el momento se sintió traicionado, ¿cierto? ¿Será que el Señor Jesús no sé? Acá no estamos hablando de que el Señor Jesús nos hizo sentir acusados, ni juzgados, porque Él no hace eso, ¿cierto? Él no hace eso. Solamente aquí el Señor Jesús nos está enseñando lo que Él vivió. ¿No será que nosotros hemos vivido eso? ¿Nos han traicionado? ¿Nos han juzgado? ¿Sí? ¿Será que han hablado mal de nosotros? ¿Nos han criticado? Del corazón del hombre, del ser humano, pues es así. Como tal. Y hay unos que les gusta más que otros. Hay unos que nos toca soportar y hay otros que les gusta hablar. Entonces, así pasa, desafortunadamente, pues no sé si desafortunadamente o esto, pero bueno, el corazón del ser humano es así, el Señor lo dijo, ¿cierto? Por eso nosotros estamos en perfección, estamos renovando nuestra mente. Aquí el Señor Jesús se está despidiendo. La entrada triunfal del Señor Jesús, todos felices. La salida del Señor, triste. Yo siempre me puse a pensar, ¿qué pasó con el ciego que sanó el Señor Jesús, el paralítico? ¿Sí o no? ¿Será que él se fue tal? Dijo, uy, no, me iba mejor siendo ciego porque al menos no tenía que trabajar. ¿Sí? En cambio, ahora que veo, me toca trabajar. En cambio, cuando pedía dinero, solamente me daban, no tenía que hacer nada. El paralítico de pronto decía, no, acá me parecía mejor, ¿cierto? O de pronto, ¿será que alguno de ellos estaría con Jesús hasta el último momento? Pues no lo sabemos, solamente, pero en las películas que nosotros recreamos, no. Además el Señor duró mucho tiempo en la cruz, ¿sí o no? ¿Desde qué horas hasta qué horas? Desde las 9 hasta las 3, ¿no? ¿Sí o no? Amén. Yo creo que esa gente diría, no, yo que me voy a aguantar eso, ¿cierto? El que amaba, por eso el Señor, el mensaje tan bonito que dice, el que me ama, ¿qué dice? El que estábamos leyendo. Dice, el que tiene mis mandamientos, el 21, el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. ¿Quieres saber si amas al Señor? Si realmente amas al Señor, Jesús, ¿sí? Entonces tienes que hacer esas dos cosas. ¿Cuáles? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Qué significará manifestarse a Él? ¿Ah? Darse a conocer. Darse a conocer. ¿Sí o no? El que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos son los que debemos guardar? ¿Cuántos son? Esos son los de Moisés. Los 10 son la ley de Moisés. ¿Ah? O sea que ya no son 10. El Señor los resumió en ¿cuántos? En 2. ¿Y cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Con toda tu mente, con todo tu corazón,
con todas tus fuerzas, ¿sí? ¿Y con quién más? Con toda tu alma. ¿Y qué dice el otro? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? 2, no más. Bueno, antes eran 10. Difíciles. Ahora el Señor los resume en 2. Pero esos 2, ¿será que sí amamos a nuestros enemigos como nos amamos a nosotros mismos? ¿Sí? No. Desafortunadamente no lo hacemos. Porque el corazón del hombre es egoísta. ¿Cierto? El corazón del hombre es eso. El corazón del ser humano es ese. Y entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos eso en el corazón y decimos que amamos al Señor, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos haciendo mentirosos. Nos estamos engañando. Si realmente tú no guardas esos mandamientos, déjame decirte, hermano, que estamos mintiéndonos. Estamos viviendo en una ficción, en un engaño. ¿Y ese engaño quién lo hace? El enemigo. Y el diablo nos tiene engañados, diciéndonos que sí amamos al Señor, pero si no cumplimos esas 2 cosas tan fáciles, todos dicen, uy, no es fácil. No, no es fácil. No es fácil amar a nuestros enemigos, no es fácil. Porque primero estoy yo. Cuando a mí me traicionan, cuando a mí me engañan, cuando hablan de mí, primero estoy yo. Mi dolor, lo que me hicieron, ¿cierto? Pero el Señor dice, no, tienes que orar por Él, ¿sí o no? Amarlo. Yo le digo esto a los jóvenes, ustedes cuando se miran al espejo, ¿cómo se ven? ¿Será que cuando se ven al espejo, qué es lo primero que nosotros decimos cuando nos vemos en el espejo? ¿Estoy qué? Ya estoy re achacado, ¿sí? ¿Será que decimos eso? Eso le digo a los jóvenes cuando tocamos esos temas de amar a nuestro prójimo. Cuando nos vemos en el espejo, ¿será que cómo decimos? ¿Ah? ¿Será que estoy feo? Fue madre, ya me cogió. Mejor dicho, estoy re feo. ¿Sí? No, yo pienso que cuando uno se ve en el espejo dice, uy, ya así uno se así uno se vea con el ojo todo torcido o lo que sea, uno dice, uy, de pronto se amaneció con ese ojo torcido, uno se ve por este. Y dice, uy, hoy amanecí bien, guapo, me veo más gordo. Este pantalón, así le caiga a uno, que le digan a uno gancho de ropa, ¿sí? Que la ropa no la lleva puesta sino colgada, ¿sí? Así uno diga, la ropa ya me descuelga, uno dice, no, me veo hasta bien, ¿sí? Uno no hace eso, uno se mira al espejo y dice, uy, por eso existen los espejos. ¿Y quiénes son más pegados a los espejos? Yo sé que acá por ahí dijeron que los hombres. Bueno, dejémoslo ahí inconcluso para no... en suspenso. Pero bueno, ¿cierto? Cuando nosotros miramos al espejo, bueno, los que se miran mucho en el espejo, uno así se ama. ¿Será que uno se compra cuando uno va al almacén lo más feo? Y siempre he hecho esta pregunta, ¿por qué las mujeres se miden tanta ropa? Bájeme ese y mandan a sacar ropa por allá. Ay, no tiene ese. Y después vuelven a empezar. Después de 20 pantalones, vuelven a empezar en el primero. Porque uno se está amando, ¿sí o no? Uno se cuida. ¿Será que así hacemos con nuestros enemigos? ¿Tenemos ese mismo por nuestro enemigo? ¿Será? No lo hacemos. No, nos falta realmente. Nos falta amar al Señor con todo nuestro corazón, ¿sí? ¿Será que sí amamos al Señor con todo nuestro corazón? ¿Sí? Cuando de pronto tenemos una relación que no es de Dios y llega el de la flechita, que es en pañal, gordito, con alitas, ¿sí? Y ¡tin! ¡Ay!
Me gusta esa persona. Oye, no, eso no es de... No, tienes que esperar. No, me enamoré. Sí, ay no, el amor de mi vida. Sí, yo voy a luchar por él. No, es que yo ya me sueño con el casado. Hijos. Sí, se sueña casada. Se sueña cocinándole. Se sueña lavándole la ropa a ese chino mal geniado que... Sí, ¿verdad? Esa es una incógnita ahí, del amor, ¿sí? El amor no es solo besos, ir y mirar y comer helados en los parques, ¿sí? Sí, bueno, sí, mientras una etapa chévere. Pero el amor se prueba en la casa. Cuando usted ve a esa persona sin maquillaje. Cuando usted ve, le empieza a ver los errores a ese esposo o a esa esposa, ¿sí o no? Uy, yo no sabía que ese man dejaba las medias por allá tiradas y ahora quiere que se las recoja. Yo no sabía que ese man dormía sin camisa. Ahora mire ese man sin camisa y mire. ¿Ah? Cosas así, ¿sí o no? No, que ese man, mire, no lleva ni un plato. Y ahora que cocine esto y que yo cocine platos especiales y que platos especiales. A mí la que me cocinara era mi mamá. ¿Sí? ¿Será que sí? ¿Ese es el amor? ¿Será que amamos al Señor con todo nuestro corazón realmente? Que nosotros podamos decirle al Señor Jesús, sí te amo con todo mi corazón. En un trabajo, en una empresa, ¿sí o no? Con toda nuestra mente. ¿Será que sí amamos al Señor con toda nuestra mente? ¿Guardamos nuestra mente para el Señor? ¿Nuestros pensamientos? ¿No pensar mal de los demás? ¿Será que sí? Ese sí es fácil. Ese sí, yo creo que en el día lo más que hace uno, yo pienso que es como pensar mal de la gente, ¿sí o no? Una vez entramos en un lugar y uno dice, uy, esa gente pensó que los íbamos a robar. Esa gente piensa esto. Uy, no, pensamos que los iban a atracar, pensamos que iban a hacer todas esas cosas, ¿cierto? Uy, pensamos que esa persona le caí mal. Pensamos y pensamos, ¿cierto? Uy, esa persona me miró mal. Es fijo que yo le caigo mal. Algo pasó, algo hice, ¿cierto? Uy, mire, esa persona está toda creída hoy porque tal cosa. Porque tiene tenis blancos. ¿Sí? ¿Será que guardamos nuestro corazón, nuestra mente para el Señor? ¿Sí? Llega la visita, cualquier situación. Y es para que nos analicemos y realmente, porque hoy vamos a sacar todas esas cosas, ¿cierto? Con toda nuestra alma, con todos nuestros sentimientos, ¿sí? Señor, te amamos, quiero hacer tu voluntad. Ah, listo, Alex, quiere hacer tu voluntad, listo, ok. Deja la música. Uy, no, Señor, pero es que no hay grupos cristianos tan chéveres como este. ¿Cierto? ¿Quieres hacer mi voluntad? Listo. Haz esto. No, Señor, yo no lo hago. ¿Cierto? ¿Será que sí lo hacemos? Y nos vamos a examinar esta noche. Porque ese Jesús que se despidió acá, que mostró esto, se sintió solo. Y él al último tan chévere que dice, yo me voy, tranquilos muchachos, yo me voy. Y yo les voy a preparar morada, lo que empezábamos en el capítulo 14. En la casa de mi Padre, yo voy a ir allá porque nos vamos a ver. La promesa, por eso yo les decía. A través de esto, el Señor nos enseña tres cosas. Cuando el Señor dice que se va a ir, que nos va a preparar lugar allá en la casa del Señor, en la morada del Señor. ¿Sí la estábamos leyendo? Capítulo 14. Dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, sino confíen en Dios y confíen también en mí. ¿Sí o no? Dicen en esta versión, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así fuera, yo los hubiera dicho. Yo voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré, y asimismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta parte tiene tres cosas fundamentales. El Señor nos va a dar paz, nos da un lugar.
y nos da una promesa. ¿Sí? Nos da esa paz que nosotros siempre queremos, esa tranquilidad. Nosotros todos hemos recibido al Señor Jesús, ¿sí? En el corazón. ¿Y qué dice cuando recibimos al Señor Jesús en el corazón? Cuando recibimos al Señor Jesús en el corazón, ¿qué? Recibimos ¿qué? Salvación, vida eterna, ¿sí o no? Entonces nosotros decimos, si fuera el fin del mundo, me voy para donde el Señor, ¿cierto? La vida eterna, la paz que nosotros queremos, estar con el Señor, el lugar, ese lugar allá. ¿Ustedes no se han imaginado eso? ¿Cómo será vivir en plenitud con el Señor? Para que nos hemos guardado. Hablaba con una señora ayer. Yo le decía, y su merced, bueno, les voy a decir qué estaba haciendo. Me estaba a comprar una empanada. Me fui a comprar un pastel. Y entonces yo estaba ahí y estaba la señora de otra iglesia. Entonces yo le dije, ¿qué hizo merced? Y entonces, ¿usted qué cree que sí se acaba el fin del mundo? ¿Esto sí se acaba del mundo? ¿Llegamos al fin del mundo? Y entonces ella se quedó así, mirándome y me asusté, así como que este man que... Yo le dije, pues con todo lo que está sonando ahorita, que las guerras y que todo eso, ¿será que sí se acaba el mundo? ¿Usted qué cree? Y entonces ella me dijo, pues ojalá que no. Yo le dije, pues para eso nosotros nos estamos preparando, ¿no? Para eso nosotros nos apartamos, para poder irnos a vivir, estar en la presencia del Señor, ¿no? Para eso nosotros nos hemos apartado, ¿cierto? Para vivir la vida eterna con el Señor, para que cuando venga sea el rapto de la iglesia, nosotros ¿qué? Podernos irnos a vivir eternamente con el Señor, ¿cierto? Para eso nos preparamos, para eso nos disciplinamos, para eso dejamos cosas, para eso oramos, para eso aprendemos más del Señor, es para eso. No es para sentirnos que somos los doctos y que tenemos tal pensamiento, no. Nosotros nos apartamos es porque tenemos la certeza de que nos estamos preparándonos para irnos al lugar que tiene el Señor para nosotros, ¿cierto? Esas moradas que dice el Señor que Él está preparando para nosotros. Ese es el lugar. Para eso nosotros estamos acá donde el Señor decida que sea al fin, nosotros nos vamos ¿para dónde? A vivir con el Señor, en la casa de Dios. Donde hay varias moradas, donde podemos estar con Dios en comunión, no en relación, que es diferente. Es en comunión, en una común unión, en una misma unión, con el Dios, con nuestro Dios poderoso. Está el Señor, poder ver a Dios, Señor, poder ver a Jesús, poder ver el Espíritu Santo y todos correr por allá por el pasto. Todos, ey, Ale, no se vaya por allá para la quebrada, ven. ¿Sí? No juegue allá con esos animales. Sí, me imagino, ¿no? Cosas que uno piensa. Yo me recreo en eso. Con el Señor por allá, siendo niño otra vez. ¿Cierto? Porque Dios es ¿quién? ¿Nuestro qué? Dios es nuestro Padre. ¿Sí o no? Y Él dijo que el reino de los cielos era ¿qué? Para los niños. O sea, en mi pensamiento, ¿no? Yo digo, estar todos allá jugando con el Señor. Chévere Dios, he pasado, como dijo Pablo, he peleado ¿qué? La buena batalla, he peleado, ¿sí o no? ¿Y qué me tiene reservado el Señor para mí? Una corona, ¿sí o no? De justicia. Donde diga, Señor, he peleado, me aguanté, mis enemigos, mis críticas, me aguanté, las luchas, todo eso, Señor, perseveré. No podía orar, pero lo hacía y oraba, Señor, no podía adorarte, pero al menos escuchaba música. Sí, cosas, pero ¿sabes qué, Señor? Permanecí y aquí estoy, me guardé, te amé con todo mi corazón, con toda mi mente, Señor, ¿qué tienes para mí? Listo, entra a las moradas del Señor, ve, recréate. Juega, corre, brinca, bótate al piso, llora si quieres. ¿Sí o no? Y uno dice, ese es el lugar. La promesa que el Señor trae para eso es que todo eso se va a cumplir. No porque lo digo yo, porque la palabra del Señor no la enseña.
¿cierto? Él dice, yo me voy y allá los estoy esperando, ¿cierto? Allá los espero, pero antes yo tengo que venir y los tengo que llevar, ¿sí o no? Antes de eso, yo voy, les limpio, les ordeno allá el lugar, las moradas de mi padre, allá las casas que yo tengo, voy a durar un tiempito, ustedes me verán venir y nos vamos todos para allá, ¿cierto? Para eso nos guardamos, hermanos. Para eso nosotros entregamos nuestra vida al Señor, ¿cierto? Por eso dejamos que el Señor transforme nuestra vida, nuestro corazón. Es para eso, para irnos a las moradas del Señor. Entonces este Jesús, por eso decía, no hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie que me llene de paz, no hay nadie que me llene de seguridad, no hay nadie que me llene de amor, no hay nadie que me llene de esa confianza, sino solo ¿quién? Solo Jesús. En Jesús está, por eso Jesús es odiado, por eso Jesús es burlado, por eso ese nombre causa en los corazones de las personas ese resentimiento y ese odio. Es porque en Jesús está todo. A la gente no le gusta que el único que muestre el camino para llegar a Dios sea Jesús, sino hay otros, hay otras ayudas. Pero ahí dice la Biblia, Él es el camino, no hay nadie. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Jesús. ¿Listo, mis hermanos? Entonces vamos a orar. Vamos a orar porque ese Jesús se despierte hoy en nuestro corazón. Para que realmente ese Jesús, nosotros podamos hoy decirle, no hay nadie como tú, Jesús. De verdad, lo diste todo, Señor. ¿Listo? Te vas a poner ahí en pie y vamos a orar, vamos a tener un tiempo especial con el Señor. ¿Listo? Ahí vas a cerrar tus ojos, vas a inclinar tu rostro si quieres hacerlo de pie, si lo quieres hacer sentado, como quieras. ¿Listo? Cierra tus ojos ahí. Por un momento empieza a pensar ese Jesús sanando, ese Jesús predicando, la gente buscándole. Empieza a pensar eso. Empieza a pensar en ese Jesús. Ese Jesús caminando. Y después de eso, cómo la gente lo recibió triunfante en Jerusalén. Pero la gente no sabía que él tenía que entrar a Jerusalén, era porque ahí era donde iba a morir. Para la gente era una alegría que llegara Jesús a Jerusalén, pero para él era el lugar donde él iba a morir. Mientras uno celebraba en la entrada, en el corazón de Jesús empezó a tener muchos sentimientos. No puedo decir cuáles porque estaría diciendo cosas que no. Pero lo que pudo haber sentido el Señor fue de pronto angustia. ¿Cierto? Ahora yo quiero que tú pienses ahí. Cuando lo dejaron solo, sus discípulos, a los que amaban, lo dejaron solo. Y él quedó solo. Y un momento que empezó a vivir esa soledad fue cuando estuvo en la cárcel. Cuando todos le empezaron a golpear. Cuando todos se empezaron a burlar. Ese Jesús ahí, cuando se sintió solo, adolorido. Pero quiero que sepas una cosa. En ese pensamiento del Señor estabas tú. Estabas tú ahí, Señor, sentado en un rincón, de pronto adolorido por los latigazos, por los golpes, por la burla. ¿Cierto? Ese Jesús ahí,
Después, cuando le dan esos latigazos, que dice la palabra que la espalda fue una sola llaga, una sola herida, toda la espalda. Si quisieras tocarte tu espalda, tócala. Imagínate toda la espalda, una sola llaga, con dolor, con dolor. Era sangre, era la carne viva. Se veían las costillas, arrancada su piel. Solo ahí Jesús. Jesús. Y después de eso lo llevan, lo sacan a caminar. Como decía yo, camino de sangre dejó marcado el Señor hacia la cruz. ¿Por qué camino de sangre hacia la cruz? Porque dice la palabra que Él derramó hasta ¿qué? Hasta la última gota de su sangre. O sea que allá, desde que Él salió a caminar hasta que llegó a la cruz, allá, piensa eso. Cierra tus ojos y piensa eso. Ve al Señor caminando ahí, hacia la cruz, con dolor, con sufrimiento. Y en esos pensamientos estabas tú, estoy yo. Hermanos, cuando yo sentí eso, por eso estoy acá. Cuando entendí que Él había muerto por mí y que era yo el que lo había crucificado y que era yo el que les estaba dando látigos. Cuando yo me burlaba, cuando yo lo criticaba, blasfemaba, no lo obedecía. Y dice la palabra, el que me obedece es el que me ama. Piensa esas cosas. Y el Señor ahí en la cruz ahora. El Señor en la cruz. El Señor en la cruz, agonizando, sintiendo ese dolor. Mucha gente de pronto burlándose, diciendo, pero este man que decía que se baja, que destruía el templo en 3 días, porque no se baja. Mucha gente pasaba y lo miraba y movía la cabeza y decía, otro más. ¿Cierto? Padre, Señor, revélanos, Señor, en esta noche a Jesús en nuestro corazón, Señor. Revélalo, Señor. Revela, Dios mío, Señor, quién es Jesús, Señor, en nosotros. No hay nadie, Señor, como tú, Padre, que nos dé paz, que nos dé vida eterna, Señor, que nos dé sanidad. No hay nadie, Señor. Solamente tú, Señor, eres. Eres tú, Jesús, al cual yo hoy, Señor, voy a correr. En el cual tú ya viste ahí en la cruz al Señor Jesús. Ahora corre a Él. Corre a los brazos del Señor. ¿Y qué tienes que hacer? Decirle, Señor, ¿realmente te amo? Pregúntate, Señor, ¿realmente te amo, Señor? Estás en la cruz. Estás frente a la cruz de Jesús. Míralo ahí con los ojos de la fe, ahí estás, delante de Él crucificado, adolorido. Y dile tú, ¿realmente, Señor, si te amo? ¿Realmente, Señor, si te amo? Pero lo dijo, Señor, hasta mi vida la haré. Pero no fue capaz. Señor, revélate hoy, Espíritu Santo de Dios, Señor. Revélate, Espíritu de Dios, Señor, a nuestras vidas, Señor. Con tu amor, Señor. Haznos sentir, Señor, ese amor, Señor, por ti, Jesús. Haznos sentir, Señor, ese amor por ti, Señor, para poder salir de este lugar, Señor, diciendo, te amo con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi fuerza, Señor, con toda mi alma, Señor. Realmente te amo, Señor. Quiero amarte más, Señor, no solamente hoy, Padre. Quiero amarte todos los días de mi vida, Señor. Pero hermano, si tú estás diciendo eso, tienes que pagar un precio por ese amor. Tienes que pagar un precio.
A veces no lo puedas sentir, los momentos difíciles, todas esas angustias, preocupaciones, en donde se prueba el amor. Solamente tienes que hacer dos cosas: obedecer, guardar los mandamientos del Señor. Dile ahí al Señor: Señor, quiero guardarlos. Estás orando para el Señor, estás hablando con tu Dios, estás frente a la cruz. Ahí donde estás frente a la cruz. En un acto de fe lo estás haciendo. Estás frente a la cruz y le estás diciendo es a Jesús. Lo que hoy tú le estás diciendo acá en este momento es a Jesús. Si te faltan fuerzas, dile: Señor, me faltan fuerzas para amarte. Si de pronto no le amas o no le conoces, dile ahí, pero estás frente a Jesús, estás frente a Él, Señor. Dile: Señor, quiero amarte más, Señor. Enséñame, Señor, a amarte, Dios. Quiero amarte, Señor. Quiero entregarte toda mi vida, Señor. Realmente, Señor, quiero hacerla, Señor. Si yo te la entrego, Señor, no me cuesta, Señor, darte nada, Dios. ¿Por qué me tiene que doler entregar todo a ti, Señor, si te amo? Si tú lo diste todo, estás en la cruz, estás frente a la cruz, el Señor lo dio todo. Señor, revela, Señor, la cruz en nuestra vida, Señor. Revela, Señor, esa cruz, Señor, en nuestro corazón, Señor, para amarte, Dios. Para salir de este lugar, Señor, lleno, Señor, de ti. Realmente, Señor, con un corazón, Señor, sincero, puro ante ti, Padre. Espíritu Santo de Dios, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te doy gracias por tu presencia, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestras vidas, Señor. Te doy gracias porque hoy te has revelado, Señor, a nosotros. Empieza a entregarle al Señor toda tu vida, tu mente. Dile: Señor, mi mente, que sea tu mente, Señor. Mis pensamientos, Señor, que sean tus pensamientos. Quiero pensar como tú piensas, Señor. Enséñame a pensar como tú piensas, Señor. Enséñame a sentir, Señor, como tú sientes, Señor. Enséñame a hablar como tú hablas. Porque decíamos ahorita, ser testigos. Ser testigos. Ser testigos de lo que has hecho en nosotros. De lo que has hecho hoy, Señor, en cada vida, Padre. Señor, yo te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia, Señor. Te pido, Dios mío, Señor, que tu amor, Señor, siga aumentando todos los días de nuestra vida, Señor. A medida que te busquemos, Señor, nuestro amor crezca por ti, Señor. A medida que leamos tu palabra, Señor, nos enamoramos más de ti, Señor, porque a través de tu palabra te conocemos, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, por tu presencia. Porque un día más, Señor, estamos llenos de ti, Señor, de tu amor. Porque el que me ama, me obedece, dice la palabra. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.